Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, esta vez de análisis de mercado, porque desde que hice el último, pues ha habido una serie de acontecimientos que quería comentar. Como siempre, la estructura del vídeo va a seguir pues un poco este guión. En la primera parte vamos a hacer un análisis técnico de Bitcoin, después analizar la parte fundamental, luego unos comentarios sobre el sentimiento que creo que es relevante y cerramos con la parte macro. Antes de arrancar, pues recordar que nada de esto es consejo de inversión y pediros que si os está gustando mi trabajo, que por favor os suscribáis al canal, que lo compartáis, le deis me gusta, cualquier comentario, siempre me gusta debatir y intercambiar ideas, entonces pues gracias por apoyar el trabajo. Entrando en materia, empezamos por el análisis técnico y el último vídeo que hice fue, yo creo que más o menos por estas fechas, hace un poco más de una semana, y Bitcoin había tenido una subida que en mi opinión era algo muy positivo, el precio había rebotado por aquí y me parecía muy positivo porque estaba aguantando este soporte clave de los 19, 20 mil, ¿no? Que sabemos que viene de el pico del bull run de 2017 y que también reaccionamos aquí. Entonces yo dije, bueno, pues no estamos rebotando, esto es muy buena señal y la probabilidad es de que aguante. Dije, estoy esperando un retroceso para ver si el precio aguanta, si en el retroceso hay demanda, pues será una señal de confirmación de que probablemente estemos viendo un suelo. ¿Qué ocurrió? Pues que no vimos un retroceso como uno busca. Ahora os lo voy a mostrar, pero normalmente cuando uno busca un retroceso, busca una contracción de la volatilidad. Por ejemplo, las barras que se vuelvan más pequeñitas, que haya menos volatilidad, porque eso quiere decir que hay más equilibrio entre oferta y demanda y que el precio puede subir a la alza. ¿Qué es lo que vimos? Pues todo lo contrario. Vimos una barra de mucha volatilidad que cayó y siguió cayendo y ha seguido cayendo hasta donde estamos hoy, ¿vale? Entonces aquí tenemos el precio en la actualidad y curiosamente los últimos días hemos estado aquí de nuevo como en este terreno que es una tierra de nadie, entre este pequeño soporte que yo lo consideraría muy frágil en realidad, esta zona de aquí donde el precio otro soporte, y el nivel clave que sabemos que son los 19.000. Entonces el precio ha estado aquí comprimido en esta zona, abrazando este soporte clave, que es una zona peligrosa realmente, y no hemos visto ese retroceso que dije que confirmaría el suelo. Adicionalmente, a nivel técnico, pues vemos esta línea de tendencia que viene desde el pico de finales del año pasado. El precio, si vemos esta línea de tendencia, la ha ido respetando aquí, aquí, pues más o menos esta línea de tendencia eh, del último año, como digo, es muy importante. Entonces, para recuperar el sesgo alcista, en mi opinión, tendríamos que ver una rotura de esta línea y aquí de nuevo buscar ese retroceso. Y esperaríamos que esta vez sí que se viese esa contracción de la volatilidad para confirmar estos 20.000 como suelo e ir a testear la siguiente resistencia, que está aquí en la zona de 30.000 aproximadamente. Esto en el escenario más alcista. Entonces, yo la verdad que he reducido un tanto mi exposición y para aumentar el nivel de riesgo esperaría, como digo, a ver este tipo de acción del precio. Una rotura y luego un retroceso. Esto es, según la acción del precio, lo que yo buscaría de acuerdo a mi metodología, ¿vale? En la parte técnica. Eh, pero claro, esto no tiene por qué darse, evidentemente. Esto no es determinístico. Los mercados nunca lo son. Entonces, también es posible que el precio siga encontrando aquí resistencia y se vaya a la baja. Y yo creo que si ocurre esto, eh, no veo un motivo para aumentar el riesgo, para aumentar la exposición a Bitcoin. De hecho, si eso ocurre, los siguientes soportes están bastante más abajo, ¿no? Tenemos este soporte de aquí, en la zona de 13.700 y en la zona de 10.000. Entonces tendríamos esta zona de soporte y realmente sería un daño estructural bastante grande. Por eso creo que esta zona de los 20.000 es clave. Vamos a ver si se puede aguantar o no. Creo que realmente no es inconsecuente lo que está haciendo ahora mismo Bitcoin. Y de hecho, esto no lo tenía pensado, pero también os lo voy a mostrar. Pues lo mismo podemos decir de Ethereum. Ethereum, ¿no? Que yo no es un activo que opere habitualmente, pero que pues, es la segunda criptomoneda por capitalización, como imagino que todos sabéis. Y curiosamente también está en una zona clave. Vemos como los máximos de 2017, 2018 en
de final de 2017, principios de 2018 en Ethereum estaban aquí, en torno a los 1.400. El precio en los 1.000 encontró un rebote en esta línea de directriz alcista y sigue por aquí debajo. Entonces, de nuevo, para Ethereum, uno querría ver un rebote y luego un testeo y luego para arriba, para mostrarnos un techo. Pero esto tiene que darse. Y si no, la tendencia es claramente bajista, al igual que lo es para Bitcoin. Entonces, yo creo que son cuestiones a tener en cuenta eh, a nivel técnico. Esta directriz, para mí, como digo, es clave. Luego, en el técnico, también quería mostraros los índices mundiales, porque sí que creo que son un tanto relevantes también. Y vemos aquí como tanto las bolsas americanas, que podéis encontrar aquí arriba, como la japonesa y las europeas, están en una tendencia claramente bajista, de máximos descendentes y mínimos superiores a la baja. Si nos vamos al mensual, pues lo mismo, ¿no? Vemos aquí una tendencia bajista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los índices rompen estos niveles de aquí, que actualmente están testeando, pues probablemente podríamos ver una caída más pronunciada que podría conducir a Bitcoin a perder este nivel. Esto, dada la correlación tan alta que hay entre índices y Bitcoin, pues hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que todavía estamos en una zona de peligro y que quizá la opción más conservadora sea esperar a ver si se ve esa acción del precio a la que aludía antes, de rotura de la directriz bajista. Eso por la parte técnica. Ahora quería entrar, como decía, en la parte fundamental, que la he ido revisando también en vídeos anteriores y que lo que realmente, eh, bajo mi punto de vista, se encuentra o encontramos es pues, una serie de indicadores muy saludables. Por una parte, el hodl wave, que está en máximos históricos, en el 66, y habitualmente cuando este indicador se encuentra en niveles tan elevados, lo que quiere decir básicamente es que la mayor parte del circulante de Bitcoin está siendo acumulado, no se ha movido en más de un año. Entonces, cuando vemos estos incrementos, normalmente después sigue un mercado alcista. Y luego las personas que han ido acumulando comienzan a deshacer posiciones y hay un pico. Y esto lo vimos aquí, pues como se iba montando el hodl wave y tuvimos este gran brote, este gran ciclo alcista, y cuando el hodl wave cayó, vimos el techo. Y ahora mismo pues, hemos visto este nuevo crecimiento del hodl wave, que está en máximos históricos. Entonces, a priori, a nivel fundamental, esto es un indicador saludable. Ahora bien, también es verdad que puede seguir aumentando, ¿no? Como lo ha hecho en el pasado, que vemos que hay una tendencia un tanto pues, alcista incluso en el hodl wave. Luego, la seguridad de la red medida por el hash rate, habíamos hablado en un vídeo anterior, señal de compra histórica de Bitcoin, que el hash rate se había recuperado y que el indicador hash ribbons de Charles Edwards había dado una señal de compra por aquí. Entonces, el hash rate está en modo de crecimiento, lo cual es muy saludable. O sea, es señal de robustez de que los mineros siguen invirtiendo. Entonces, por esa parte, de nuevo, fundamental, vemos señales de un mercado sano, un mercado donde hay una acumulación. Y para acabar con la parte fundamental, si miramos el balance en los exchanges, aunque esto quizá más que fundamental es sobre acumulación y distribución, yo lo llamaría, lo que vemos es una caída del número de bitcoins en los exchanges, lo cual es bueno, porque cuando los bitcoins se mandan en el exchange es para venderse habitualmente. Pues por este lado vemos dinámicas saludables. Antes de seguir, recordaros que estos vídeos están patrocinados pues, por mi trabajo en general y que si queréis aprender más sobre cómo invertir en Bitcoin, cómo usar este tipo de indicadores y tener una estrategia adaptada a vuestros objetivos, podéis acceder a mi curso sobre cómo invertir en Bitcoin. Está en mi web gaelsanchezsmith.com y os animo a que probéis la versión gratuita que tiene una serie de vídeos de libre acceso y si os gusta pues podéis adquirir el curso completo. Siguiendo con el análisis, quería entrar a comentar algo importante de la parte de sentimiento. Y el sentimiento a mí me gusta en general medirlo con el funding rate, ya lo sabéis, los que venís viendo tiempo viendo el canal. Y el funding rate es verdad que no hemos visto una caída, un funding rate tan negativo como el que vimos en el crash, el pánico del COVID de marzo de 2020, o como el que vimos en junio, mayo, junio de 2021, donde vimos, fijaos, el funding se puso súper negativo. Es decir, había muchísima especulación a la baja, casi nadie estaba especulando al alza. Y esto pues, nos denota
mucho pesimismo. Y no hemos visto en esta caída, a pesar del colapso que ha tenido el precio de Bitcoin, que ha caído pues, más de un 70%, no hemos visto ese pico de funding. Entonces, quizás un indicador que nos está advirtiendo de cautela porque puede haber una liquidación, sobre todo si coincide con una caída en las bolsas, en los índices mundiales, quizá pueda también haber una liquidación en Bitcoin que empujaría el precio a esta zona. Entonces, por eso vuelvo a recalcar la parte técnica, que nos va a indicar si vemos una rotura y un aguante, nos indicaría que está entrando suficiente demanda aquí. Y está por verse si se da esa dinámica. Si el mercado pierde estos niveles y se va a 13.000 o 10.000, yo creo que me quedaría fuera. Esperaría un tiempo y sinceramente, perdón, el móvil. Sinceramente, yo esperaría, si hay un pánico me da igual, no quiero comprar aquí porque siempre puede que se nos esté escapando algo. Yo prefiero comprar una vez que el precio recupere los 20.000, esta resistencia tan clave, si es que lo hace, ¿no? Entonces yo, si se pierden estos niveles y el precio cae aquí, estaría esperando, desde luego que tendría una exposición mucho más baja a Bitcoin y estaría esperando a una recuperación por encima de Bitcoin. Entonces vamos a ver si se da ese pico negativo de funding o no, porque tampoco tiene por qué darse, ¿no? Para que haya un suelo. Para cerrar, la parte macro, que yo creo que es la más interesante. Yo vengo diciendo desde varios vídeos atrás y sobre todo recomiendo que veáis este sobre la inflación y por qué los bancos centrales no pueden contenerla. Vengo diciendo que el nivel de deuda es tan elevado que no van a poder subir los tipos de interés reales para contener la inflación. Y esto es algo que, curiosamente, ya estamos empezando a ver. ¿Qué ocurre cuando los bancos centrales suben los tipos de interés? Tanto las empresas, tanto el sector privado como el sector público, lo tiene más difícil para pagar sus deudas. Esto, por definición, eso es lo que es un tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que si el gobierno no puede pagar las deudas y las empresas tampoco, la economía dinamita. Entonces, yo vengo ya más de 2 años diciendo que esto no va a ocurrir. Y creo que el mercado está vendiendo activos de riesgo como Bitcoin de manera excesivamente barata porque está anticipando una subida de tipos que no se va a dar. Y ayer el Banco de Inglaterra, a pesar de tener la inflación en Reino Unido en el 10%, volvió a poner en marcha la máquina de imprimir billetes. Volvió a poner en marcha la máquina de imprimir billetes para comprar bonos del Tesoro británico, pues porque había habido un colapso en el precio. Y si colapsa el precio de los bonos, pues la gente no recibe una pensión y aparte el gobierno pues tiene que pagar intereses cada vez más altos para financiarse. Y cuando entramos en una zona de recesión, cuando la economía está en recesión económica, si encima le aprietas al gobierno para que no pueda financiarse, entramos en un colapso. Por eso yo creo que la subida de tipos está cerca de alcanzar su fin y que nunca va a llegar a un territorio eh, positivo en términos reales. Es decir, que no van a poder subir el tipo de interés del Banco Central por encima de la inflación porque eso colapsaría la economía debido al altísimo nivel de apalancamiento de deuda pública y privada. Y esto también lo estamos empezando a ver en otros indicadores, no solo en el Banco de Inglaterra, sino, por ejemplo, los spreads de créditos en Estados Unidos. Y aquí lo que vemos es el spread entre la deuda triple C y la deuda libre de riesgo, supuestamente, que es la del gobierno americano. Y vemos como cuando los spreads de empresas triple C, es decir, empresas menos solventes, porque tenemos las triple B y las triple A, cuando las triple C empiezan a subir, estamos en zona de recesión y, lo más importante, el Banco Central interviene para imprimir dinero y comprar este tipo de activos, reducir los tipos de interés para que estas empresas no quiebren y la economía no se vaya al garete. Entonces, en 2016 tuvimos este aumento bastante grande de los spreads y el Banco Central intervino, empezó a bajar tipos. En 2020 tuvimos ese aumento de los spreads, tuvimos los problemas en el mercado de repos y el Banco Central americano de nuevo empezó a imprimir, de hecho compró deuda corporativa. Y ahora mismo fijaros cómo está el indicador. El spread de crédito triple C está subiendo de manera bastante precipitada. Entonces, yo creo que cuando llega a estos niveles de aquí, si es que llega, si es que no intervienen antes, la Fed va a empezar a comprar este tipo de activos a pesar de que haya una inflación elevada. Les da igual la inflación, les da igual.
La política monetaria está subordinada a la deuda y a rescatar a los deudores en detrimento de los ahorradores. Eso es lo que hacen y yo también los entiendo, porque tienes una economía que se basa en la deuda, como es el sistema fiat, que es absolutamente putrefacto y evidentemente pues no quieres que colapse todo por el sufrimiento humanitario que ocasionaría. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que haría cualquier persona en su lugar. Cuando ves que la cosa se va a desmadrar, cuando ves que va a colapsar empresas que no van a poder pagar sus créditos, que los bancos se van a descapitalizar, que va a haber que hacer rescates bancarios, para evitar todo eso, pues imprimes dinero y te despreocupas de la inflación, como ha hecho el Banco de Inglaterra ayer y como creo que van a hacer todos los bancos centrales de las grandes economías del mundo. El spread de las empresas triple B, pues también está aumentando. O sea, ya vemos cómo está, sigue aumentando y, y cuando se acerque, si es que lo digo, si permiten que se acerque a estas zonas, pues yo creo que de nuevo pondrán en marcha las máquinas de imprimir dinero y les dará igual la inflación si está en el 4, en el 6, en el 7 o en el 8, comprarán deuda para evitar un colapso económico y financiero. Y ahí es cuando la gente tendrá que realmente plantearse las cosas. ¿Qué voy a mantener? ¿Mi ahorro en dinero fiat, que el Banco Central no se preocupa por mantener su estabilidad? ¿O voy a buscar una alternativa? Y todos sabemos en este canal cuál es la alternativa que pensamos que va a triunfar. Entonces, os dejo con estas reflexiones, espero que sean de valor. De nuevo, si os gusta el contenido, pues no olvidéis darle me gusta, comentar, compartirlo y también podéis seguir mi trabajo aquí en Twitter eh, bajo Gael Sandsmith. Os mando un abrazo y hasta el próximo vídeo.